Siempre es uno de esos momentos en los que cualquier cosa puede pasar. Es parte de la diversión. Ves a los niños corriendo disfrazados, riendo mientras recolectan dulces. Y a veces adolescentes como nosotros tratando de meter algo de travesura en la noche. Pero lo que me pasó el último Halloween es algo que no puedo quitarme de la cabeza. No fue solo un susto típico de Halloween, fue algo mucho peor. Comenzó de manera bastante normal. Mis amigos y yo ya no estábamos interesados en pedir dulces, así que teníamos otros planes. Visitar algunas casas, recoger algo de dulces, pasar el rato y tal vez ir a una fiesta de Halloween. Estaba disfrazado de Jason, con el machete y sangre falsa, todo el conjunto. Mientras que mis dos amigos, Chris y Ethan, iban disfrazados de fantasma y de hombre lobo respectivamente. Disfraces típicos de último minuto, pero no nos importaba. Se trataba de pasar un buen rato. Estábamos a mitad de la noche cuando nos separábamos. Chris y Ethan querían ir a ver una atracción de casa embrujada en las afueras de la ciudad, pero yo no tenía muchas ganas. Las cosas de sustos no son mi idea de diversión, así que les dije que nos alcanzaría más tarde. Acordamos encontrarnos en el parque después de una hora más o menos. Eran alrededor de las 10 de la noche y la mayoría de los que pedían dulces ya estaban volviendo a casa. Las calles comenzaban a vaciarse y la emoción de la noche estaba muriendo. Estaba caminando solo, tomando el camino largo alrededor del vecindario, cuando escuché a alguien llamándome desde atrás. Oye, chico. Me di la vuelta y un hombre con uniforme de policía. Al principio no pensé mucho en ello. Tal vez solo estaba revisando que todos estuvieran siguiendo las reglas, vigilando las cosas, pero a medida que se acercaba algo se sentía raro. No se veía como los otros policías que habían visto en la ciudad. Su uniforme parecía viejo, gastado, como si no lo hubieran reemplazado en años. Y no había un coche de patrulla cerca, solo él caminando solo por la acera. El borde de su gorra ocultaba parte de su rostro, pero lo que podía ver de su expresión era serio. Demasiado serio para alguien que solo estaba patrullando un vecindario lleno de niños divirtiéndose. «Hay un toque de queda», dijo con voz firme pero tranquila. «Tienes que irte a la casa». Estaba confundido, no había escuchado nada sobre un toque de queda. Pensé que tal vez era algo nuevo para Halloween, pero ninguno de mis amigos lo mencionó tampoco, y había visto a otros chicos que en la calle solo unos minutos antes. «¿Toque de queda?», le pregunté. No escuché nada sobre eso. El hombre dio un paso más cerca, sus ojos se entrecerraron. «Ha estado en vigor desde esa noche. Nadie debe estar afuera después de las 10 p.m. Normalmente no suelo cuestionar a la autoridad, pero algo en la forma en que lo dijo me puso nervioso. No había urgencia en su voz, solo una extraña y fría existencia. No me miraba como un policía preocupado por mi seguridad. Me miraba como si estuviera rompiendo alguna regla no escrita. «Estoy volviendo ahora», dije, tratando de mantener la calma. «Voy a encontrarme con mis amigos en el parque». El hombre no se movió. «Te acompañaré», me aseguró, «de que llegues a casa sano y salvo». Ahí fue cuando las alarmas comenzaron a sonar en mi cabeza. El parque no estaba tan lejos y no necesitaba a nadie que me acompañara. Además, ¿por qué un policía se molestaría en algo así como aún había muchos chicos por ahí? Nada de esto tenía sentido. No estaba bien, dije, dando un paso atrás. «Estoy bien, mi mamá me recogerá en el parque en unos minutos». No tenía intención de llamar a mi madre, tenía 17 años y era más que capaz de caminar solo por el vecindario. Pero algo en ese tipo no me cuadraba, y quería que supiera que no estaba solo. Tal vez eso lo haría retroceder. Él se quedó en silencio por un momento, mirándome como si estuviera decidiendo si creerme o no. Sus ojos eran fríos, calculadores, como si estuviera evaluándome. «No deberías estar aquí solo», dijo finalmente. «Es peligroso». Sus palabras me causaron un escalofrío, pero no del tipo que te da un buen susto. Era más como una advertencia, como si estuviera diciendo que estaba en peligro, pero no por algo allá afuera, por él. «Sí, bueno, estaré bien», murmuré, ya buscando mi teléfono en el bolsillo. «Gracias de todas formas». Podía sentir sus ojos sobre mí mientras sacaba el teléfono y fingía marcar el número de mi mamá. Me llevé el teléfono al oído y mi corazón empezó a latir más rápido mientras trataba de mantener la calma. «Hola, mamá. Sí, estoy en el parque. ¿Puede venir a recogerme?», dije, fingiendo una conversación, esperando que el tipo captara la indirecta, pero en lugar de alejarse dio otro paso hacia mí. «¿Sabes? Puedo llevarte a casa», dijo con la voz más baja.
No es seguro que estar aquí y afuera, y no querrás meterte en problemas por romperte el toque de queda. Empecé a retroceder, todavía con el teléfono en el oído, pero mi falsa conversación no le engañaba. Su expresión cambió ligeramente, lo suficiente para ver atención en sus ojos. No estaba tratando de ayudarme, estaba tratando de acorralarme. Ahí fue cuando tomé mi decisión. Voy a esperar a mi mamá en el parque, dije rápidamente, dándome la vuelta y comenzando a caminar por la acera. No me molesté en mirar hacia atrás para ver si me seguía. Todo lo que sabía era que necesitaba llegar al parque, a un lugar público, donde hubiera gente alrededor. Mientras caminaba seguía mirando mi teléfono, fingiendo estar profundamente en conversación, pero no pude evitar echar un vistazo por encima del hombro. El hombre seguía allí, lo suficientemente lejos como para no poder oírlo, pero lo suficientemente cerca como para sentir su presencia, como una sombra que se deslizaba detrás de mí. Aceleré el paso, mi mente llena de una docena de pensamientos diferentes. ¿Era realmente un policía o solo algún tipo extraño que fingía ser uno? De cualquier manera, sabía una cosa, no podía dejar que me siguiera hasta el parque. Fue entonces cuando lo vi. El coche de la mamá de Chris, estaba aparcado más adelante. Ella estaba dejando a Chris y a Ethan después de la casa embrujada. Corrí hacia el coche y haciendo mis señas. ¡Ey! Grité, tratando de sonar casual, pero probablemente con un tono más desesperado de lo que pretendía. Chris y Ethan salían del coche riendo y hablando sobre lo genial que había estado la casa embrujada. Cuando me vieron, sus sonrisas me desvanecieron. ¿Qué pasa?, preguntó Chris. Un tipo me estaba siguiendo, susurré, mirando por encima del hombro. Dice que es un policía, pero no creo que sea legítimo. La mamá de Chris debió de notar la expresión de mi rostro porque bajó la ventanilla. ¿Todo bien, cariño?, preguntó. Sí, dije forzando una sonrisa, pero hay un tipo dice que hay un toque de queda y que debería irme a casa, pero algo no está bien. No dudó. Sube al coche. No discutí, me subí al asiento trasero y Chris y Ethan se sentaron junto a mí. Tan pronto como cerraron la puerta, la dama de Chris arrancó, dejando al hombre solo al final de la cuadra. Lo observé más atrás del espejo retrovisor, esperando que fuera la última vez que lo viera. Pero la historia no terminó allí. Cuando llegamos a mi casa, le conté a mi mamá lo que había pasado. Estaba furiosa, especialmente cuando se dio cuenta de que ese hombre me había seguido por varias cuadras. Llamó a la policía para denunciarlo y ahí fue cuando las cosas se pusieron aún más extrañas. El presidente local dijo que no tenían ningún oficial patrullando esa zona. Nadie había asignado para hacer cumplir un toque de queda, porque no existía ninguno. Quien quiera que fuera ese hombre no era un policía, estaba fingiendo y no tenía idea de lo que planeaba hacer. Durante días después de eso no podía quitarme la cabeza el recuerdo de sus ojos, la manera que parecían tan vacíos pero tan enfocados en mí. Seguí preguntándome qué hubiera pasado si no hubiera fingido llamar a mi madre, si no me hubiese encontrado con Chris y Ethan, si hubiera dejado que ese hombre me llevara a casa. Todavía camino por mi vecindario a veces, pero ahora son muy cauteloso acerca de Halloween nuevamente y no puedo dejar de pensar en esa noche. Hay algunos monstruos que esperas ver en Halloween, fantasmas, vampiros, pero a veces los más aterradores son las personas que llevas rostro normal, fingiendo ser algo que no son. Porque quien quiera que haya sido ese hombre sigue allá afuera y probablemente todavía lleve ese uniforme, buscando a alguien más a quien engañar. Este año definitivamente no voy a salir solo. Estaba bastante emocionado cuando mis padres me dijeron que irían a una fiesta de Halloween este año. No porque quisiera que se fueran, sino porque significaba que tendría la casa para mí solo por la noche. Con 16 años pensé que podía manejarlo. Además, tendría la oportunidad de ver películas de terror, repartir dulces a los niños que pidieran truco o trato, y no tendría a nadie regañándome por quedarme despierto hasta tarde. La noche comenzó como cualquier otro día de Halloween. Pedí una pizza, preparé mis películas de terror y coloqué el tazón de dulces junto a la puerta para los niños. Había algo inquietante en esa noche de octubre. El frío, la llovizna ligera que golpeaba por entre las ventanas, todo le daba a la noche una sensación de suspenso, como si algo estuviera esperando suceder. Alrededor de las 7 de la noche llegó la primera oleada de niños pidiendo truco o trato. Pequeños disfrazados de superhéroes, brujas y monstruos. Repartí dulces, les hice comentarios sobre los geniales que estaban sus disfraces y volví a mi película. De vez en cuando escuchaba el timbre de la puerta nuevamente. Pausaba lo que estaba viendo para repartir más dulces. Esta rutina continuó durante aproximadamente 1 hora. Luego, alrededor de las 8:30 sonó el timbre y cuando abrí la puerta solo había un niño pidiendo truco o trato.
Él o ella, no podía decirlo, parecía demasiado mayor para eso. Llevaba una máscara barata y sucia. Parecía una copia de la máscara de Michael Misher, pero no del todo. Era inquietante, de una manera que es difícil de explicar. «¡Hey! ¡Feliz Halloween!», dije, tratando de mantenerle casual. La figura no dijo nada, no estaba teniendo una bolsa para dulces ni nada. Solo estaba allí de pie, mirándome a través de esa máscara. Después de unos incómodos segundos agarré un puñado de dulces y lo dejé en su mano. «Ahí tienes, amigo, que tengas una buena noche», dije, intentando terminar el encuentro. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera confundido o, no sé, decepcionado. De cualquier manera, finalmente se dio la vuelta y bajó los escalones, desapareciendo en las sombras de la calle. Raro, pero bueno, la gente puede ser extraña en Halloween. Cerré la puerta y la aseguré con llave. Recuerdo haber pensado en lo raro que había sido el encuentro, pero lo dejé pasar y volví a mi película. Unos 30 minutos después escuché algo que no era la televisión ni la lluvia. Al principio fue sutil, como un suave golpe que venía de algún lugar en el piso de arriba. Puse la película en silencio y escuché silencio. Tal vez solo era la casa cesándome. Me encogí de hombros, pero unos minutos más tarde lo volví a escuchar, solo que esta vez mucho más fuerte. No era solo un golpe, era una serie de crujidos, como si alguien estuviera caminando. Mi primer pensamiento fue que había dejado la puerta trasera sin cerrar. Había salido antes para traer algunas decoraciones del jardín trasero y podría haber olvidado cerrarla con llave. No es gran cosa, me dije. Es solo el viento empujando la puerta o algo así. Pero aún así, algo me incomodaba, una sensación de inquietud que comenzaba a crecer. Me levanté y caminé hacia la cocina, que daba a la puerta trasera. Las luces de la cocina estaban apagadas y cuando me acerqué pude ver que la puerta trasera estaba entreabierta. Sentí un nudo en el estómago. Siempre cierro la puerta con llave, al menos eso creía. Me acerqué para cerrarla, pero para entonces lo escuché. Un sonido suave, como un susurro que venía de las escaleras. Ya no había duda. Alguien estaba en la casa. Mi mente comenzó a correr con posibilidades. ¿Podría ser mis padres regresando temprano? Quizá un vecino que había entrado por alguna razón. Pero nada de eso tenía sentido. Nadie entraría por la fuerza trasera sin avisar primero. Retrocedí de la cocina y miré hacia las escaleras. Entonces lo vi. La misma figura, la del disfraz y la máscara, estaba a mitad de la escalera, parado como si estuviera esperando a que lo notara. El corazón me saltó la garganta. Esto ya no era un simple truco o trato inofensivo. Esta era una persona que se había metido en mi casa. ¿Y para qué?, pregunté. Crucé la mirada con la máscara, no se movió, solo estaba ahí parado como un pie en el escalón y el otro en el aire, como si lo hubieran sorprendido en medio de colarse por mi casa. Sentí que mi pulso aceleraba mientras intentaba pensar en qué hacer. Mi teléfono estaba arriba en mi habitación y no había manera de que pudiera pasar junto a él sin una confrontación. Di un paso hacia atrás y él dio un paso hacia adelante. «Oye», grité, tratando de sonar más confiado de lo que realmente me sentía. «¿Qué diablos estás haciendo?». No hubo respuesta, solo otro paso más cerca. Corrí hacia las escaleras, mis pies golpeando la madera mientras subía los escalones de 2 en 2. No miré hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza, pero llegué a mi habitación. Cerré la puerta de un golpe y la aseguré con el pestillo. Me apoyé contra la puerta tratando de recuperar el aliento. Por un momento todo volvió a estar en silencio. No podía escuchar nada, ni pasos, ni respiración, nada. Agarré mi teléfono de la mesa y marqué el número de mi mamá. «Mamá», susurré frenéticamente, «¿hay alguien en la casa?». «¿Qué? ¿De qué hablas?». «Le di dulces a este tipo antes y ahora está dentro». Llama a la policía», me urgió. «Enciérrate en tu cuarto y quédate ahí. Vamos a casa ahora mismo». Colgué y llamé inmediatamente al 911. Mientras explicaba la situación al despachador, escuché de nuevo pasos, pero esta vez eran más lentos, cautelosos. La figura enmascarada estaba caminando por el pasillo, fuera de mi puerta. El despachador se quedó en la línea conmigo, pero mi atención estaba pegada al suave sonido de los pasos acercándose. Cada crujido de las tablas del piso me hacía sentir que estaba justo fuera de la puerta. Luego los pasos se detuvieron. Contuve la respiración esperando lo peor. ¿Estaba fuera de mi puerta? ¿Intentaría entrar? Me agaché tratando de quedarme lo más quieto posible, pero mi corazón latía tan fuerte que sentía que él podía escucharlo. Pasaron segundos, luego minutos. Me quedé congelado en mi lugar, aferrando mi teléfono como si fuera mi salvavidas. Finalmente escuché el sonido de las sirenas a lo lejos. Gracias a Dios, el despachador me dijo que permaneciera en mi habitación hasta que la policía llegara y revisara la casa. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. No oí más pasos y no sabía dónde había el intruso enmascarado. Por lo que sabía, podría haberse escondido en una habitación
esperando a que los policías se fueran. Finalmente escuché a la policía golpeando la puerta principal. Corrí las escaleras abajo para dejarlos entrar. Los oficiales entraron a la casa, pero el intruso se había ido. Encontraban la puerta trasera completamente abierta, tal como la había dejado, y algunas marcas cerca de las escaleras, como si alguien hubiera estado allí, pero no había señales del hombre de la máscara. Me dijeron que había hecho lo correcto al encerrarme en mi habitación y llamar por ayuda, pero aún así sentí que era una victoria vacía. El tipo había estado en mi casa, había estado tan cerca y ni siquiera sabía lo que quería. La policía se quedó un rato y mis padres llegaron poco después, frenéticos pero aliviados que estuviera bien. Me hicieron 1000 preguntas, pero no tenía respuestas. No podía explicar por qué el tipo había vuelto o por qué había elegido nuestra casa en primer lugar. Aunque la policía dijo que patrullaría el vecindario por el resto de la noche, no pude sacudirme la sensación de que el tipo podía regresar. Cerré la ventana, cada puerta, y la revisé 2, 3 antes de irme a la cama esa noche. Y aunque Halloween se supone que es una noche de diversión y sustos, ese año el susto fue un poco demasiado real para mi gusto. ¿Quién sabe qué quería ese tipo o por qué se volvió? Ni siquiera se suponía que fuera la fiesta de Halloween esa noche. Les había dicho a mis amigos una docena de veces que no estaba de humor, pero fueron implacables y al final me convencieron. Así que, con poco más de una hora antes de comenzar la fiesta, busqué mi armario y me puse lo único que podía pasar como un disfraz. Una sudadera negra, un poco de pintura facial para parecer un esqueleto y un par de guantes viejos a los que les corté los dedos. No fue mi mejor trabajo, pero serviría. Era una fiesta en la casa de Lucas, al borde de la ciudad. Su familia tenía una enorme propiedad con más habitaciones de las que cualquiera necesitaba. Y sus fiestas de Halloween eran legendarias. Había estado en algunas a lo largo de los años y siempre se hacían de control. Mi mejor amigo, Dani, pasó a recogerme a eso de las 8 de la noche y nos dirigimos allí. Las calles ya estaban llenas de niños pidiendo dulces o susto, y me encontré observándolos a través de la ventana del auto. Sus disfraces, sus risas, todo parecía inocente, como debería ser Halloween. Mientras tanto, yo iba a una fiesta donde sabía que la gente estaría demasiado borracha para preocuparse por algo remotamente divertido. La casa de Lucas estaba decorada con telarañas falsas por todo el jardín delantero, esqueletos colgando de los árboles y calabazas iluminadas en cada escalón que conducía a la puerta principal. El sonido de la música a todo volumen nos alcanzó tan pronto como salimos del coche, y ya podía ver algunas personas tambaleándose con vasos en la mano. Parece que la fiesta ya estaba en marcha, dijo Dani sonriendo. Solo asentí sin sentirme muy animado, pero tratando de no ser un aguafiestas. Entramos y había multitudes de personas con disfraces improvisados, música a todo volumen, y algunos ya estaban desmayados en los sofás. El aire olía a cerveza barata y sudor, y el bajo de los altavoces era tan fuerte que parecía sacudir las paredes. Nos paseábamos por un rato, poniéndonos al día con algunas personas que conocíamos. No estaba bebiendo mucho, solo me mantenía con una cerveza, tratando de encontrar algo de energía para disfrutar la noche. Pero había algo que me molestaba. Era esta sensación persistente, como si alguien me estuviera observando. No de esa manera casual, en la que hay muchas personas en una fiesta, sino más bien como una mirada específica y dirigida. Al principio lo ignoré. Tal vez era solo energía abrumadora de la fiesta, o tal vez estaba siendo paranoico. Pero cada vez que se movía por la casa, cada vez que miraba por encima del hombro, veía a alguien en la multitud. Una figura alta con un traje de estilo antiguo y una máscara de cara completa. Una de esas máscaras antiguas espeluznantes que ves en películas de terror en blanco y negro, parecía una mezcla de entre payaso y un mimo, con una sonrisa congelada y ojos huecos. Al principio pensé que era solo un disfraz, pasándola bien, tratando de asustar a la gente, pero no importaba de dónde fuera, lo veía. Al final del pasillo, en la cocina, junto a la piscina, siempre estaba allí, parado, sin interactuar con nadie, solo observándome. ¿Estás bien?, preguntó Dani, cuando notó que me había quedado callado. Sí, supongo, murmuré, todavía tratando de mantener los ojos en la multitud, preguntándome dónde estaba ahora ese tipo. Dani levantó una ceja. No parece estar pasándola bien, ¿quieres irte? Negué con la cabeza, no, estoy bien, solo pensé que vi algo raro, eso es todo. ¿Raro? Es Halloween, hombre, se supone que veas cosas raras, bromeó Dani, dándome un ligero golpe en el brazo. Sonreí tratando de actuar como si estuviera exagerando, pero algo seguía sin sentirse bien. A medida que la noche avanzaba, intenté distraerme con el ruido de la gente,
Cualquier cosa para alejarme de esa sensación de incomodidad. Pero no funcionó. Cada vez que vislumbraba esa figura enmascarada, me recorría una sacudida de miedo. Me daba la vuelta por un segundo y cuando miraba de nuevo había desaparecido. No fue hasta más tarde en la noche, cuando las cosas empezaron a calmarse, que todo dio un giro. Danny se había ido por ahí, probablemente con una chica, y me encontré sentado en el porche trasero, tratando de tomar un poco de aire fresco. Allí estaba más tranquilo. Solo el sonido amortiguado de la música proveniente del interior de la casa y el aire fresco de la noche era un alivio del calor de la fiesta. Fue entonces cuando lo vi nuevamente, la figura de la máscara, parada junto a los árboles al borde de la propiedad. Apenas visible en las sombras, me puse de pie, con el corazón acelerado. No podía explicarlo, pero había algo en él que no me sentía bien, como si no fuera solo un tipo disfrazado. Caminé de regreso hacia la casa, escaneando la casa en busca de Danny o de alguien que conociera, pero la casa ya estaba casi vacía. La gente se estaba yendo, la música estaba más baja y me di cuenta de que era mucho más tarde de lo que pensaba. Decidí que ya había tenido suficiente, no iba a quedarme más tiempo. Saqué mi teléfono por enviarle un mensaje a Danny diciéndole que me iba, pero no tenía señal. Típico. Mientras recorría la casa veía cada vez menos personas. Era como si la fiesta se hubiera evaporado, dejando solo a unos pocos rezagados. Me dirigí por un pasillo lateral buscando el baño antes de irme. El pasillo estaba débilmente iluminado, la música apenas audible ahora, y me di cuenta de lo silencioso que se había vuelto todo. Llegué al final del pasillo y empujé la puerta del baño, pero estaba vacío. Mientras entraba vi algo en el espejo, mi reflejo, y justo detrás de mí en el pasillo estaba el hombre de la máscara. Me agité rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. Mi estómago se apretó y sentí una ola de inquietud recorrerme. Esto ya no era divertido. Quienquiera que fuera ese tipo estaba llevando el acto de creepy demasiado lejos. Corrí por el pasillo, listo para encontrarme a Danny y largarnos de allí, pero al girar la esquina me detuve en seco. Allí, en medio de la habitación, estaba el hombre enmascarado. No se movía, no decía nada, solo estaba parado bloqueando mi salida. Podía escuchar el sonido lejano de la música desde la otra habitación, pero todo lo demás estaba en silencio. No había nadie más alrededor. Me quedé congelado por un segundo, mi mente corriendo tratando de averiguar qué hacer. Esto tenía que ser una broma, algún tipo de truco de Halloween, pero la forma en que estaba allí parado, la forma en que inclinaba la cabeza ligeramente, como si me hubiera estudiado, no se sentía como una broma. «Hey, ya ganaste, ¿de acuerdo?», dije en mi voz temblorosa. «Me asustaste. ¿Puedes moverte?». El hombre enmascarado no respondió, ni siquiera se inmutó. Simplemente se quedó allí bloqueando mi camino. Di un paso atrás y fue entonces cuando él se movió. Lentamente dio un paso hacia adelante, luego otro. Sus movimientos eran extrañamente suaves, como si se deslizara hacia mí. «¿De verdad? ¿En serio? Esto no es gracioso», dije, mi voz temblando ahora. Retrocedí aún más. El hombre siguió avanzando, un paso más lento cada tras otro, acortando la distancia entre nosotros. Me di la vuelta y corrí por el pasillo, corriendo hacia la habitación principal. No paré hasta salir corriendo por la puerta trasera. Tambaleándome por el porche, miré a mi alrededor, pero no sabía nadie. El patio estaba vacío, la casa inquietantemente silenciosa. Por un segundo pensé que podía estar perdiendo la cabeza. Tal vez había bebido demasiado, o tal vez la fiesta me había afectado. Pero entonces escuché la puerta detrás de mí chirriar al abrirse, y supe que no estaba imaginando nada. El hombre enmascarado me estaba siguiendo. No lo pensé, simplemente corrí y crucé el patio entre los árboles, mis piernas moviéndose tan rápido como podía. Podía escuchar los pasos entre mí, inquietantemente constantes, como si ni siquiera intentaba correr, solo manteniendo el ritmo. Corrí a través de los árboles, las ramas rascando mi piel. No tenía idea de dónde iba, solo sabía que quería alejarme de él. Salí corriendo a la carretera, jadeando, y miré por encima del hombro. El hombre enmascarado se había detenido al borde de los árboles. No me siguió hasta la carretera. Solo se quedó allí con la cabeza inclinada hacia un lado. Seguí corriendo hasta llegar al final de la calle, donde Danny estaba apoyado en su coche, hablando con una chica que no reconocí. Me detuve en seco, agarrando el costado del coche para recuperar el aliento. Dudé. «¿Qué demonios?», preguntó Danny, sorprendido al verme prácticamente desplomarme a su lado. Allá arriba, logré decir, señalando hacia la casa. Un tipo con una máscara me estaba mirando. No dijo nada, solo se quedó allí mirándome. Danny se apartó del coche y dio un paso hacia mí, su tono cambiando de casual a preocupado. «¿Estás en serio?». «Totalmente serio. Estaba allí parado en la oscuridad. No sé cuál es su problema, pero no es bueno». Danny miró hacia la carretera. «Está bien, vamos a echar un vistazo», dijo tomando la linterna del asiento trasero. «¿Qué? No puedes estar hablando en serio. ¿Vas a volver allí?», protestó la chica, claramente nerviosa por lo que acaba de decir. Danny
Le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Estaremos bien. Probablemente solo sea algún idiota jugando. Yo di mi pulso acelerado, pero la idea de enfrentar un tipo de Dani, con Dani a mi lado, me dio un poco más de valor. Está bien, pero si las cosas se ponen raras, nos largamos, dije. Dani asintió y comenzamos a caminar de vuelta por la carretera. La calle estaba inquietantemente silenciosa ahora. Sentí una mezcla de miedo y adrenalina, empujándome hacia adelante. Mientras nos acercábamos a la casa de Lucas, escaneé el jardín, esperando ver al hombre enmascarado acechando detrás de uno de los árboles o asomándome de los arbustos. Pero no había nada, solo un jardín vacío. Estaba justo aquí, susurré, señalando el lugar donde lo había visto por última vez. Dani iluminó el área con la linterna, iluminando el porche, los árboles, incluso el costado de la casa, pero el hombre había desaparecido. ¿Estás seguro de que no lo imaginaste?, preguntó Dani, su tono ligero, pero con una pizca de duda en él. Estoy seguro de lo que vi, insistí. La frustración creciente dentro de mí estaba justo aquí, parado. No estoy inventando eso. Dani asintió. Está bien, te creo. Pero quien quiera que haya sido ya se fue. Tal vez solo era algún tipo tratando de asustar a la gente. No respondí, mis ojos aún escaneando las sombras en busca de cualquier señal de movimiento, pero la calle estaba silenciosa, vacía. Vámonos de aquí, dijo Dani, dándome una palmada en el hombro. Quien quiera que haya sido ya se fue. De vuelta en el coche, la chica nos esperaba, diciendo inquieta. ¿Qué pasó?, preguntó cuando nos acercamos. Dan negó con la cabeza. Nada, quien quiera que haya sido ya no está. Ella no parecía convencida y honestamente yo tampoco lo estaba. Me deslicé en el asiento del copiloto, mis manos aún temblando ligeramente mientras Dani encendía el coche. Nos alejamos, la tensión disminuyendo ahora. Pero incluso cuando giramos hacia la carretera principal, no podía dejar de mirar por la ventana, esperando ver esa figura enmascarada parada en el borde del bosque, observándonos alejarnos. No sé quién era ese tipo o qué quería, pero cada Halloween, cuando empiezan las fiestas nuevamente, me pregunto si aparecerá para alguien más. Hay algo en la noche de Halloween que te hace pensar cosas que normalmente no harías. Tal vez sea la emoción en el aire, la sensación de que cualquier cosa podría pasar, o simplemente la adrenalina que viene con todo el ambiente espeluznante. Sea lo que sea, esa noche todavía me persigue, y no por las razones que esperarías. Se suponía que sería una aventura divertida, solo mis amigos y yo pasando la noche en una vieja iglesia abandonada. Habíamos escuchado todos los rumores sobre el lugar. Algunos decían que estaba embrujada, otros que era un refugio para vagabundos, o tal vez algo peor, pero nada de eso nos importaba. Éramos adolescentes, y cuando eras adolescente crees que eres invencible, o al menos crees que nada malo te va a pasar. La iglesia estaba en las afueras del pueblo, entre un campo de maíz y un pequeño bosque que siempre parecía demasiado silencioso. El área circundante tenía una quietud inquietante, casi como si estuviera atrapada en el tiempo. Durante el día el campo de maíz se extendía interminablemente, pero de noche todo se sentía diferente. La oscuridad parecía tragarse todo, y tanto el bosque como el campo de maíz tomaban una calidad amenazante. La iglesia, con sus paredes derrumbadas y ventanas rotas, se erguía como un monumento olvidado a algo que había muerto hace mucho tiempo. Había algo abandonado, desde cualquiera podía recordar. Las ventanas estaban destrozadas, el techo parcialmente hundido, pero las paredes seguían en pie, como el esqueleto de lo que una vez fue. Las historias sobre el lugar variaban. Algunos decían que estaba maldita. Otros susurraban sobre rituales extraños que habían tenido lugar allí mucho después de que la iglesia hubiera sido abandonada. La atracción era demasiado fuerte para un grupo de adolescentes aburridos como nosotros. Estaba con mi grupo habitual, Jacob, Lisa y Aaron. Nos desconocíamos de la secundaria y siempre estábamos buscando la próxima emoción. Jacob había sugerido a la iglesia después de escuchar a algunos chicos en la escuela hablando de ella. A Lisa no le emocionaba mucho la idea. Siempre había sido un poco más cautelosa, pero no quería quedarse afuera. Aaron, por otro lado, estaba completamente dispuesto. Era el tipo de chico que prosperaba con la adrenalina y amaba demostrar lo intrépido que era. Así fue como nos encontramos conduciendo hacia la iglesia vieja en la noche de Halloween. Llevamos un saco de dormir, linternas y suficientes bocadillos para pasar la noche. El plan era simple: contar historias de fantasmas, tal vez explorar un poco el edificio y ver si podíamos vislumbrar algo paranormal. Cuando llegamos, el lugar se veía aún más deteriorado de lo que recordaba. La hierba y las malezas crecían alrededor de la estructura como una barrera natural, haciéndola parecer aún más aislada. Las puertas delanteras colgaban de sus bisagras y las enredaderas habían trepado por los costados, haciendo que parecería que la naturaleza intentaba tragarse el edificio entero. El aire estaba frío y quieto,
y el único sonido eran nuestros propios pasos mientras nos dirigíamos hacia adentro. La luna llena lanzaba su pálida luz sobre todo, y no podía evitar sentir como si alguien nos estuviera observando. Y no era la sensación, diciéndome que probablemente eran solo los nervios. Después de todo era lo que queríamos, ¿no? Un susto, una emoción, algo para romper la monotonía y la vida en un pequeño pueblo. Jacob fue el primero en empujar las puertas, que crujieron ruidosamente mientras se abrían hacia adentro. El interior de la iglesia era justo lo que esperabas, polvoriento, oscuro y espeluznante. Los bancos estaban esparcidos por todos lados, algunos volteados, otros podridos donde se encontraban. El altar al frente estaba agrietado y roto, pero había suficiente luz de luna filtrándose por las ventanas rotas para darle a la habitación un brillo inquietante. «Perfecto», dijo Aaron con una sonrisa, dejando caer su mochila en uno de los bancos. «Este lugar es increíble». Lisa no estaba entusiasmada. «No lo sé, chicos, esto me siente muy mal». «Ok, vamos», dijo Jacob, rodando los ojos. «Es solo un edificio, no va a pasar nada». Yo no dije nada, pero no podía sacudirme la sensación de que Lisa podría tener razón. Había algo en el lugar que se sentía mal, como si no deberíamos estar allí. Pero me escogí de hombros y seguí a los demás mientras colocaban su saco de dormir en el centro de la habitación principal. Nos sentamos en círculo usando unas linternas para crear pequeños focos de luz mientras compartíamos las historias y nos reíamos de las ridículas cosas que decían algunas leyendas. Aaron, por supuesto, estaba de modo de cuentacuentos, tratando de asustarnos con historias exageradas de fantasmas y demonios. Nos reíamos, pero la verdad era que el ambiente empezaba a afectarnos. El frío, la oscuridad, la manera en que cada sonido resonaba en el edificio vacío, todo comenzaba a meterse bajo nuestra piel. Fue cuando decidimos tomar un descanso de las historias que el ambiente cambió aún más. Aproximadamente 1 hora después lo escuchamos. Eran pasos. Al principio eran tan débiles que pensé que tal vez los había imaginado, pero luego hicieron más fuertes, más cercanos, resonando por los pasillos de la iglesia como si alguien estuviera caminando justo fuera de nuestra vista. Los ojos de Lisa se abrieron en par y apretó con más fuerza su linterna. ¿Escucharon eso?, susurró. Aaron se encogió de hombros con una sonrisa burlona. «Probablemente solo sea un animal. Este lugar es viejo. Debe haber ratas o algo corriendo por ahí». Pero eso no eran los rápidos y pequeños ruidos de las ratas. Eran pasos pesados, del tipo que haría un humano. Jacob se levantó con su linterna apuntando por toda la sala. «¿Hola?», llamó su voz, resonando en el vasto espacio vacío. «¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta. Todos intercambiamos miradas inquietas, pero nadie quería admitir que estaba asustado. Después de todo, solo estábamos allí para divertirnos, ¿verdad? No había nada de qué tener miedo, pero entonces los pasos comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes y más claros, como si vinieran del pasillo que conducía a la parte trasera de la iglesia. «Voy a revisar», dijo Aaron, poniéndose de pie y tomando su linterna. «De ninguna manera», dijo Lisa. «Quedémonos aquí. Probablemente no sea nada». «Sí, probablemente no», dijo Aaron, con una sonrisa. «Pero... ¿y si lo es?». Antes de que pudiéramos detenerlo, Aaron comenzó a caminar hacia el pasillo. Jacob y yo lo seguimos, más por solidaridad que por cualquier otra cosa. Y Lisa, aunque a regañadientes, vino detrás de nosotros. El pasillo era estrecho y oscuro, con puertas a ambos lados que conducían a habitaciones más pequeñas. Los pasos habían cesado, pero el silencio era aún peor. Cada ráfaga de viento que entraba por las ventanas rotas parecía amplificarse en la inquietud. Llegamos al final del pasillo, donde solo una sola puerta estaba entreabierta. Aaron la empujó con cuidado y entramos en lo que parecía una vieja sala de almacenamiento. Era pequeña, con estanterías alineadas en las paredes y unas cuantas sillas rotas esparcidas por el suelo. Pero lo que más nos llamó la atención fue la parte al final de la habitación, la que conducía al sótano. Jacob iluminó con su linterna la puerta y todos nos quedamos mirándolas por un momento. «¿No estabas pensando en bajar ahí, verdad?», pregunté. «¿Por qué no?», respondió Aaron. «Vinimos a explorar, ¿no?». Miré a Lisa, que parecía estar a punto de salir corriendo, pero no dijo nada. Yo no quería ser el que se echara para atrás, así que a regañadientes seguí a Aaron mientras empujaba la puerta del sótano. Las escaleras crujieron bajo nuestro peso mientras descendíamos y el olor a tierra húmeda llenaba el aire. Hacía más frío abajo, el tipo de frío que se filtra en tus huesos, y cuando llegamos al fondo lo vimos. Una figura de pie en la esquina del sótano. Por un momento ninguno de nosotros se movió. Nadie dijo nada. Solo mirábamos a la figura, tratando de entender lo que estábamos viendo. Era alta, con hombros anchos y estaba completamente inmóvil, de espaldas a nosotros, mirando en la pared. «¿Quién está ahí?», dijo un grito Aaron.
Sudó más fuerte de lo necesario. La figura no se movió, ni siquiera reaccionó. Mi corazón latía con fuerza. Me podía sentir la tensión en el aire mientras esperábamos que algo sucedía. Pero la figura solo permanecía ahí en silencio sin moverse. «Debemos irnos», susurré. Aarón por primera vez no discutió. Dio un paso atrás y todos retrocedimos lentamente hacia las escaleras, sin apartar los ojos de la figura, pero justo cuando llegamos al primer escalón, la figura se giró. No se dio la vuelta por completo, solo lo suficiente como para que no pudiéramos ver su rostro. O mejor dicho, la ausencia de él. Su cara era lisa, sin rasgos, pálida como si hubiera sido borrada. Eso fue suficiente para nosotros. Salimos corriendo por las escaleras, nuestros pasos resonando por toda la iglesia vacía mientras corríamos de vuelta hacia la sala principal. Podía escucharla a Lisa respirando con dificultad detrás de mí, y la linterna de Aarón saltaba de un lado a otro mirando mientras corríamos delante de nosotros. No nos detuvimos hasta que estuvimos afuera, jadeando por el aire frío de la noche. «¿Qué diablos fue eso?», jadeó Jacob, doblándose con las manos sobre las rodillas. «No lo sé», admití, «pero no vamos a volver allí». Ninguno de nosotros discutió por eso. Recogimos nuestras cosas y salimos de allí lo más rápido que pudimos, sin detenernos hasta que estuvimos en el coche. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás la iglesia. Las ventanas estaban oscuras y el edificio parecía tan vacío como siempre, pero no podía sacudirme la sensación de que algo nos seguía, observando desde las sombras. No hablaba mucho durante el viaje de regreso a casa. No había mucho que decir. Habíamos ido en busca de una emoción, de un susto, y encontrarnos algo mucho peor, algo que no podíamos explicar. Y hasta el día de hoy no sé qué fue lo que vimos en ese sótano, pero sí sé una cosa: nunca volveré a esa iglesia.